Esta semana, en Vaticano, a pesar de la pandemia, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù del Vaticano sigue tratando a niños con enfermedades graves. A continuación, les contaremos la historia del exitoso trasplante de médula ósea de un niño que también lucha contra el virus COVID-19. Además, el principal representante diplomático del Papa ante las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, compartirá con nosotros la perspectiva de la Santa Sede acerca de las continuas restricciones impuestas sobre los grandes encuentros públicos y los efectos que han tenido sobre la celebración de la misa. Por último, y comenzando con la residencia de verano de los papas en Castel Gandolfo, les traeremos dos historias acerca de cómo la belleza alivia el transcurrir de la pandemia. Todo esto y más ahora en Vaticano. El 6 de junio de 2020, después de haber permanecido cerradas durante casi 3 meses debido a la pandemia del COVID-19, las villas pontificias de Castel Gandolfo han reabierto sus puertas al público. Al hacerlo, han enviado un mensaje muy especial. Abbiamo riaperto senza voler dimenticare quello che ci è accaduto. Reabrimos sin olvidar lo que ha ocurrido y es por eso que nuestra primera reacción es de gratitud. Quisimos hacer tangible esa gratitud ofreciendo a todo el personal sanitario del hospital la posibilidad de venir a disfrutar gratuitamente de esta hermosura inmersa en la naturaleza. Gratuitamente. Seguramente. Sin duda, es un gesto que llega a nuestros corazones. Reconoce el trabajo que hemos hecho, posibilitando que se nos agradezca la labor realizada y a su vez nos da la oportunidad a nosotros de devolver dicho agradecimiento. La fede aiuta sempre, nel bene e nel male, e diciamo che La fe siempre ayuda, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y, sin lugar a dudas, ocasiones como esta ayudan a olvidar un poco los desagradables momentos que hemos vivido en este periodo. un pochino le brutture di questo periodo. Un gesto simbólico dedicado a todos aquellos que han luchado en primera línea contra el virus, desde médicos a enfermeras, capellanes y a todo el personal sanitario. Cada cual ha afrontado el sufrimiento y la soledad de la presente pandemia de manera diferente, pero todos están de acuerdo en una cosa: la unidad y la solidaridad han sido decisivas a la hora de afrontar esta tragedia. Como encargada, no entré en contacto con los pacientes tanto como los demás. Mi cometido era mantener a todos unidos, repartir equitativamente, sobre todo en los momentos de desánimo, la fuerza para seguir adelante, porque los primeros momentos fueron muy complicados. He de decir que el hecho de permanecer todos unidos, de que los médicos, las enfermeras y todo el personal que trabaja con los pacientes fuéramos un solo grupo, tuvo un tremendo impacto psicológico en los pacientes. Nuestra unión fue la clave de nuestro éxito. Yo procuré fomentar ese espíritu de grupo, que el sufrimiento estuviera repartido al igual que algún logro que otro. Anzitutto abbiamo cercato di capire che cosa stesse accadendo, perché all'inizio Al principio intentábamos comprender lo que estaba sucediendo, porque al principio esta experiencia de pandemia era nueva para todos. Luego valoramos la manera de estar cerca de los que sufrían, tanto de los enfermos como del personal sanitario. Esto es lo que hace el Ministerio de Sanidad. Acompaña a los sanitarios del ámbito de la salud y de la atención sanitaria, tanto a los enfermos como a los médicos y enfermeras. Así es como pretendemos no dejar a nadie solo. No fue nada sencillo porque las medidas de prevención de la pandemia nos forzaban a cambiar nuestra habitual metodología de trabajo, nuestra metodología pastoral, pero aprendimos con rapidez. Abbiamo imparato velocemente.
io sono credente e il momento più difficile per me è stato vedere i primi decessi. Yo soy creyente y para mí lo más difícil fue ver las primeras muertes sin que los pacientes pudieran despedirse, sin un adiós a la familia o poder despedirse con el capellán. Aquel momento fue muy difícil para mí aceptar lo que estaba haciendo. Una vez más, el Padre Máximo, nuestro capellán, se mostró muy cercano. Digamos che fue difficile, però la fe mi ayudò molto a accettarlo. Ci avevano lasciato, avrebbero comunque avuto il loro estremo saluto, quindi diciamo che è stato difficile ma mi ha aiutato questo. Dio è a fianco di ognuno que ha fatto questa experiencia en maniera directa. Dios está a nuestro lado, al lado de todos los que han pasado por esta experiencia directa o indirectamente, y tenemos muchos testimonios de personas que lo han encontrado y reconocido en esta experiencia. La soledad, la distancia que se nos impuso, el aislamiento en los cuidados intensivos fue un gran desafío para todos nosotros, también desde el punto de vista humano. Vivir la enfermedad en soledad significa duplicar el cansancio, duplicar el dolor. Todo se vuelve más difícil porque en la enfermedad necesitas que alguien te acompañe, pero los familiares no podían hacerlo, porque no era posible estar cerca de los enfermos. Al menos estaban los capellanes, los médicos, las enfermeras, que con su testimonio de fe mostraban la cercanía de Dios con cada uno de los enfermos, de manera que, en la medida de lo posible, tratamos de no dejar a nadie solo. Quindi per quanto possibile abbiamo cercato di non lasciare nessuno da solo. El Palacio Apostólico de Castel Gandolfo ha sido la residencia de verano de los pontífices romanos durante 3 siglos. Las villas pontificias cuentan con unas 55 hectáreas, de las cuales 30 constituyen los jardines y 25 se utilizan para la agricultura. Papa Francisco no los utiliza, el 22 de octubre de 2017 decidió abrir los apartamentos privados del romano pontífice al público. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco solo ha visitado el palacio en un par de ocasiones. Nunca ha pasado la noche allí. A algunos esta decisión les resultó extraña, pero en la historia de la jerarquía, solo la mitad de los papas han usado esta residencia veraniega durante sus pontificados. Ahora los visitantes conocen la historia del papado y la relación que los papas han mantenido con los fieles. Por ejemplo, aquí se encuentra la habitación papal en la que Juan Pablo II se recuperó después de haber sido disparado. Los visitantes también pueden visitar el estudio privado donde se han escrito tantas páginas de textos magisteriales. E incluso pueden rezar en la capilla privada del Papa. Fue en este palacio donde el Papa Pío XII protegió a diversos civiles judíos durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial. Esta propiedad del Palacio Papal incluye, además de los apartamentos, el observatorio astronómico y la galería de los retratos papales.
En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El Observatorio Specola del Vaticano es uno de los institutos astronómicos más antiguos del mundo. Se remonta a 1582, cuando el Papa Gregorio XIII formó un comité para reformar el calendario, más tarde nombrado Calendario Gregoriano en su honor. El comité incluía al padre jesuita Christoph Clavius, y desde entonces los jesuitas han estado muy involucrados en el estudio de las ciencias astronómicas en el Vaticano, mostrando con su ejemplo que la fe y la ciencia van de la mano. Lo que observo cuando investigo no va a probar la existencia de Dios científicamente. Eso sería de locos. Cualquier Dios que pueda ser probado por la ciencia estaría subordinado a ella y sería menos que Dios. Pero al aceptar que Dios es el que creó este universo como mi primer axioma, entonces percibo su personalidad en la forma en la que funciona el universo. Aquí actualmente hay 14 científicos, jesuitas, astrónomos, físicos que investigan científicamente en nombre de la Iglesia. No investigan de manera diferente a como lo hacen otros científicos, pero al hacerlo en nombre de la Iglesia demuestran que al hacer ciencia, la Iglesia ama, abraza y fomenta el conocimiento científico. There are lots of different ways that the universe could have worked. Hay muchas formas diferentes en las que el universo podría haber funcionado y conozco a muchos teóricos muy inteligentes que propondrían cosas que buscar con un telescopio como este. Pero cuando vemos cómo lo hizo Dios a la hora de la verdad, las elecciones por las que optó en un lugar particular en vez de otro, nos encontramos con algo que los teólogos llamamos el escándalo de la particularidad. Dios vino en una particular encarnación y en un determinado momento para hablarnos a ti y a mí, no a la humanidad en general, sino a cada uno de nosotros como individuos. Ese es el particular universo que Dios creó, el universo al que Dios le dio libertad. And a universe that God gives freedom to. Cuando los visitantes vienen a vernos al observatorio, la primera pregunta que siempre hacen es ¿cómo es que el Vaticano tiene un observatorio? La cuestión implica que hay algún tipo de conflicto entre ciencia y fe. Mi respuesta espontánea, medio en broma, es decir que contamos con un observatorio vaticano porque no tenemos suficiente dinero como para tener un acelerador de partículas. So it's not a machine that is destined to always inexorably work out the way that the machinery has to. De modo que ni es una máquina diseñada para funcionar inexorablemente de la forma en que la maquinaria debe hacerlo, ni es una marioneta en la que cada átomo está sujeto a una cuerda manipulada por Dios. En vez de eso, lo que tenemos es un universo que sigue leyes simples con la capacidad de desarrollar criaturas como tú y yo, criaturas capaces de reconocer que tenemos un creador, capaces de reconocer que tenemos la libertad de decir gracias Dios o aléjate Dios, quiero hacerlo yo mismo a mi manera. Criaturas con ese libre albedrío intelectual que es lo que el Akinate denominó alma, característica esencial de este universo, universo que es libre de amar y adorar a Dios. Love and worship God. St. Augustine, it's from St. Thomas Aquinas.
San Agustín, Santo Tomás de Aquino, desde el primer Concilio Vaticano, el Papa León XIII, todos los papas repiten sin cesar: la verdad no puede contradecir a la verdad, la fe no puede contradecir a la fe, Dios no puede contradecir a Dios. Si Dios es el creador de este mundo y el autor del libro de la naturaleza, Dios es también el autor del libro de las Escrituras, de manera que por fe creemos que estas dos cosas no pueden estar en desacuerdo entre sí. Los museos vaticanos están desarrollando un proyecto con la intención de incluir el Observatorio Vaticano en uno de sus puntos de visita para que los visitantes puedan ser testigos de cómo la fe y la razón trabajan juntas en el descubrimiento de la grandeza de la creación de Dios. El Hospital Pediátrico Bambino Gesù del Vaticano ha realizado con éxito un trasplante de médula ósea en un niño que había dado positivo en las pruebas de coronavirus. La familia llegó a Roma desde Londres en octubre de 2019 para tratar a su hijo de 6 años de una leucemia linfoblástica aguda. En marzo, tanto el niño como sus padres dieron positivo en el test de COVID-19. El virus complicó aún más el tratamiento del pequeño paciente que ya estaba inmunocomprometido por causa de su leucemia. Para ayudar con el tratamiento del virus, el niño fue llevado al Centro Especial de COVID del hospital para someterse a un tratamiento con plasma obtenido de un donante que ya se había recuperado del virus. Una vez que el niño superó el COVID-19, se procedió a realizar el tan esperado trasplante con células madre procedentes de su padre, que a su vez también acababa de recuperarse del virus. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La Organización Mundial de la Salud aquí en Ginebra, Suiza, continúa alertando particularmente sobre las grandes concentraciones con la intención de frenar las nuevas infecciones de COVID-19. Hemos observado que las aglomeraciones tienen el potencial de convertirse en los elementos desencadenantes de contagio. Para los creyentes, la participación en el santo sacrificio de la misa es una parte esencial de su vida. Le preguntamos al enviado del Papa a la ONU de Ginebra si los católicos pueden obedecer a los gobiernos sin comprometer la práctica de su fe. La Iglesia Católica cuenta con la doctrina social de la Iglesia Católica, que es una doctrina muy elaborada. Parte de la posición de que la Iglesia reconoce la responsabilidad de la autoridad pública en materia de salud pública. Por lo tanto, no hay duda de que esto no va en contra de nuestras convicciones religiosas. Con los nuevos brotes de ébola en África, las protestas raciales que se extienden por todo el mundo y la falta de una vacuna para el COVID-19, ¿cómo podemos los católicos mantener la esperanza en estos tiempos tan complicados? Esto es lo suficientemente importante como para que nos tomemos las cosas en serio y a su vez, por otro lado, debemos evitar cualquier cosa que pueda difundir un miedo innecesario que de alguna manera inhiba la capacidad humana. Creo que las organizaciones religiosas, digamos por ejemplo las distintas iglesias, podemos abordar los problemas sin miedo. Ya sabes a qué me refiero.
Consecuentemente, debemos ser los primeros en hacer frente a esta epidemia de pánico. Creo que podremos superar esto con una buena y adecuada educación acompañada de la pertinente oración. Sí, sin lugar a dudas, rezando. La oración es uno de los recursos más poderosos que tenemos para superar esto. Ben was born on November 29th, right? Ben nació el 29 de noviembre de 1998. Con 2 años y medio le diagnosticaron autismo. Cuando tenía 5 y medio comenzamos a aprender a ir a misa. 5 and a half, we started learning how to go to Mass. So I started taking him to church every Sunday. Así que empecé a llevarlo a la iglesia todos los domingos. Al principio, lo que le gustaba era mojar el dedo en el agua bendita para que pudiera hacer la señal de la cruz. Eso era lo que más disfrutaba. También le gustaba echar el sobre en la cesta de la colecta, pero ahora lo que le encanta es estrechar la mano de la gente en la iglesia. Quería que entendiera y aprendiera a participar en misa antes de hacer su primera comunión. In the Mass before he made his first Eucharist. A medida que Ben crecía, esperaba con entusiasmo oír misa cada domingo. Aquí, en la iglesia de San José en Maplewood, Nueva Jersey, donde el padre Jim Worth es el pastor. Ben just has a personality that's Ben es una persona llena de alegría. Yo sabía que tenía necesidades especiales, pero era su personalidad la que brillaba. more of his personality that shine through. I think every single parishioner is in love with Ben. Creo que todos los feligreses están encantados con Ben y ha sido difícil para él porque es un hombre rutinario. Vamos a la iglesia todos los domingos, siempre que tenemos ocasión. Él me lo recuerda cada domingo, a las 9 en punto, para que no se nos olvide. Es una comunidad de gente que lo ha acogido e incorporado. Ahora, lo que Ben echa de menos de no ir a la iglesia es la música y el canto. Yeah, when he was younger, he was Sí, cuando era más joven aplaudía todo el rato al final de las canciones, pero ahora ya sabe que no debe hacerlo. Y tiene sus canciones favoritas. Se pone muy contento cuando el padre Jim canta alguna de ellas. El padre Jim es un músico y cantante con mucho talento. Una vez al mes, los martes, ofrecía un miniconcierto llamado Solás, y Ben los adoraba, nunca se los perdía. What night did he do it on usually? ¿Qué día suele hacerlos? Así es, sí, los martes. Ben dice que esperamos que haga otro dentro de un par de martes. Ben estaba acostumbrado a venir a la iglesia, lloviera o hiciera sol. Su madre lo llevaba para que fuera algo rutinario para él. Yo sabía que ahora su rutina se había venido abajo, de modo que me propuse como objetivo ofrecerle algo que le fuera familiar. Ben Hack es uno de los feligreses que asiste a la misa de las 9 cada semana. Sabiendo que Ben extrañaba mucho esas especiales noches, el padre Jim decidió emitir un especial Solás en la página web de la parroquia, especial que el padre llamó Ben's Solás. A lo largo de toda la hora que duró la emisión, el padre Jim interpretó solo la música que a Ben le gustaba, incluyendo su canción favorita, All Are Welcome, Todos son bienvenidos. One of his favorite songs is All Are Welcome, which is what I'll start with. Entienda o no el significado completo de la canción, la pieza entera nos está diciendo a todos que dentro de esta iglesia no hay una sola persona que no deba estar aquí. Siéntense y relájense mientras comenzamos nuestro Ben's Solace. Ben se emocionó muchísimo al escuchar su nombre en el vídeo y al escuchar sus canciones favoritas. Y los martes por la noche, cuando habitualmente el Solás se celebraba en la iglesia, su madre vuelve a ponerle el concierto.
Oh, look at that. That's nice. Mira eso, qué bonito. Que si en 2 semanas tendrá otro concierto de Solás para ti. ¿A qué hora? A las 7 en punto. ¿Ya estás deseando que llegue? Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace. Here the love of Christ shall end divisions. All are welcome, all are welcome, all are welcome. Plug it all in. Hey, Ben. Ben. Thank you. No, awesome. It was nice meeting you. Thanks. Thanks. That's awesome, is it? Let us build a house where all are named, their songs and visions heard, and loved and treasured, taught and claimed as words within the word, built of tears and cries. They are Ellos son los verdaderos mensajeros de Jesús porque transmiten su mensaje sin tecnicismos. Lo hacen con su ejemplo. Nos guían con sus corazones, no con sus mentes. Ponen su corazón por delante. Posibilitan que comprendamos que tenemos dones al igual que dificultades. Hacen que una comunidad sea más honesta. It makes a community more honest. In this place.